Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Ahora es el voto de las personas que viven fuera de España. Eso que fue una reivindicación histórica, eso que Alberto Núñez Feijóo fue a pedir incluso a Buenos Aires cuando era presidente de la Xunta, se ha convertido en ingeniería electoral para el Partido Popular, que niega estar diciendo lo que de alguna manera sugiere. Niega que esté hablando de pucherazo electoral, pero cree que la ley que aprobó el Congreso hace 4 años, implica que se están fabricando votantes, que el gobierno está fabricando votantes. El pucherazo es una cosa y lo que estamos nosotros denunciando es otra. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno, que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley, y que por tanto ese procedimiento es un procedimiento de ingeniería electoral. Esto dijo Feijóo ayer en la televisión autonómica de Murcia. El PP viene de pactar con Vox la prioridad nacional en las comunidades cuyo gobierno comparte con Vox, y con estas acusaciones de Feijóo, que por cierto ya planearon de alguna manera sobre el proceso de regularización de personas migrantes, Vox celebra ahora que el PP se acabe sumando a su discurso. Y muchos poco a poco van interiorizando estos mensajes y los van haciendo suyos. Entonces, al final, que toda esta gente se sume al carro, pues en el fondo es fantástico, porque lo que demuestra es que Vox está generando opinión. Ahora Vox va incluso más allá, pide suspender directamente el voto por correo a quienes viven fuera de nuestro país, extiende así las sospechas que quieren ser contra el gobierno, pero son en realidad contra el sistema. A quien ponen al final en el punto de mira es a los cónsules, a los funcionarios que custodian el proceso. El objetivo es que la gente dude, quizá para que al final hasta resulte más fiable un clima de opinión, que un voto en una urna. Que quede al menos la sospecha mientras Vox celebra que, como dice su portavoz, otros se vayan sumando a su carro. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Vamos ahora cómo Vox celebra, lo hace su portavoz, que el PP se sume a esa sospecha sobre una ley que aprobó el Congreso en el año 2022, la ley de nietos llamada ahora, en realidad la ley de memoria democrática, y ahora Vox decía va más allá porque plantea, Joan, suspender el voto por correo de las personas que viven fuera de España. Sí, con Feijóo ya entrando en el juego de sembrar dudas sobre el censo electoral, Vox dobla la apuesta y pide ahora que se suspenda el voto por correo de más de 2 millones de españoles que viven en el extranjero. El redoble de la ultraderecha no es solo en cuanto a contenido, también es verbal, porque después de meses hablando de pucherazo, el diputado ultra José María Figaredo habla ahora de golpe de Estado en diferido. Nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido en las próximas elecciones que se celebren en España. Lo que pedimos nosotros es que se vuelva al voto presencial. Vox, que se jacta de arrastrar al Partido Popular poco a poco a su terreno, aunque Feijóo evita hablar de pucherazo. Ha encontrado su fórmula en la ingeniería electoral o en la fábrica de votantes de Pedro Sánchez. El señor Sánchez en este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. No es casualidad el momento en el que PP y Vox despliegan estas estrategias en plena regularización extraordinaria de inmigrantes, intentando meterlo todo en el mismo saco y generando una espiral de confusión todavía mayor. Joan, seguimos en el abierto. Hasta luego. El PP acusó al gobierno de querer cambiar el censo también con ese proceso, el de regularización de migrantes, proceso que acabó ayer. El plazo para presentar solicitudes, saben que se han presentado más de 1 millón que ahora tendrá que resolver el Ejecutivo, que defiende el proceso, mientras, como les contamos ayer aquí, el Supremo se plantea preguntar a la justicia europea si esta regularización contraviene las normas comunitarias. Buena parte de los desafíos asociados a las migraciones, lo vemos en otros muchos lugares del planeta, nacen precisamente de la exclusión administrativa, si me permiten esta expresión, porque impide trabajar legalmente, contribuir plenamente al estado del bienestar. La exclusión, por tanto, no protege a nadie, no da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad
que la acogen. Y todo esto mientras PP y Vox vienen de un primer encontronazo, es el que estaba en el guión, al menos que se produjera ayer en el Parlamento de Andalucía. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Porque ayer Vox tuvo la primera votación de la investidura de Juanma Moreno, que por si acaso ha verbalizado ya en qué fecha serían las nuevas elecciones en caso de que tuvieran que repetirse. Sí, la ponía para el 25 de octubre esa repetición electoral. Antes tendrá que plantearse la votación de mañana tras tumbar el Parlamento andaluz la investidura de Juan Manuel Moreno con 53 votos a favor, los de sus diputados, y 56 en contra. Vox planta cara y bloquea al candidato popular, Manuel Gavira. Nuestro voto hoy va a ser que no. Por eso lo nuestro será, señorías, un sí a la prioridad nacional. Poner fin a todas las políticas derivadas del fanatismo climático. Un sí a terminar con la política de efecto llamada y puertas abiertas que la inmigración masiva amenaza a nuestra prosperidad. Juan Manuel Moreno, que lamenta el portazo porque pensaba que las condiciones para la estabilidad ya estaban sobre la mesa. Espero que en la segunda edición podamos dialogar con máxima intensidad y con máxima serenidad y racionalidad para intentar alcanzar un acuerdo. Desde la oposición tachan la sesión de farsa. María Jesús Montero, PSOE. Un fraude que exigimos también a la mesa, que si efectivamente va a haber un acuerdo, se vuelva a discutir el contenido aquí en el Pleno del Parlamento antes de la votación. Y estamos en las horas de descuento para la segunda votación, que será mañana jueves. Mañana veremos. Vox sitúa como ven la inmigración, por tanto, en el eje de su discurso y logra que eso impacte en la agenda política general, porque, como dice Vox, el PP se va sumando a su carro. Está ocurriendo en realidad este debate en el centro de la agenda del debate público en buena parte del mundo. Forma parte, por ejemplo, de la estrategia de Donald Trump, a quien, por cierto, la Corte Suprema acaba de dejar sin efecto el decreto que firmó el primer día de su presidencia y que eliminaba el derecho a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes irregulares que hayan nacido en suelo de Estados Unidos. En la práctica, esta medida pretendía sortear incluso la Constitución del país. El republicano ha calificado esta resolución de lamentable, exige al Congreso que elimine este derecho sin reformar el texto constitucional. Es decir, lo que está planteando Trump es que no todo el mundo que nazca en Estados Unidos sea ciudadano de Estados Unidos. Entre los jueces que han tumbado su decreto hay conservadores que eligió el propio Donald Trump. Vamos a Washington, corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un duro revés para el presidente Donald Trump porque fue uno de los primeros decretos que firmó nada más llegar a la Casa Blanca, pero el Supremo ha optado por proteger este derecho constitucional y lo ha hecho además a pesar de las presiones de Trump, que llegó a asistir personalmente a una de las vistas judiciales, algo inédito en un presidente. Esta medida podría haber afectado a millones de migrantes que llevan meses sumidos en la incertidumbre y que han contado con el apoyo de activistas y políticos como el congresista demócrata de Nueva York, Adriano Espaillat. Hoy ganó la Constitución y ganó el pueblo americano. Donald Trump intentó eliminar una de las garantías más sagradas, más importantes de nuestra Constitución y fue derrotado. Fracasó. Donald Trump, por su parte, ha lamentado la decisión en su red social, pero no tira la toalla y ahora presiona al Congreso para acabar con esta enmienda que tacha de destructiva, injusta y cara para Estados Unidos. Aunque esta posibilidad es extremadamente complicada porque requiere una amplia mayoría en las dos cámaras del Capitolio. En el Reino Unido, los solicitantes de asilo van a tener que devolver hasta 12.000 euros como pago por la manutención que el Estado les ha ido ofreciendo mientras se iban resolviendo sus expedientes. Es una de las medidas más polémicas de la nueva ley de asilo que va a obligar a quienes reciban protección internacional a ir pagando poco a poco la deuda cuando tengan ingresos suficientes. Londres, Lucas Font. El gobierno británico pretende sufragar con esta medida una parte del gasto anual en alojamientos para solicitantes de asilo, pero las organizaciones benéficas dudan de su efectividad. La gran mayoría de los refugiados tienen ingresos inferiores a las 20.000 libras anuales 5 años después de recibir el permiso de residencia, algo que eximirá previsiblemente a muchos de ellos de la obligación de devolver el dinero. Los que sí sean elegibles y se nieguen a hacerlo se arriesgarán a que se les rechace la residencia permanente en el país. El proyecto de ley presentado este martes también incluye nuevos mecanismos para dificultar que las personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada puedan frenar su deportación, entre ellos la posibilidad de alegar arraigo familiar solo si se tienen familiares directos en el país o la eliminación de los recursos de última hora para las supuestas víctimas de esclavitud moderna.
Por cierto, esto en el Reino Unido y en Alemania, la inteligencia de ese país ha vuelto a alertar del auge de los grupos de extrema derecha. En un informe presentado ayer por el ministro del Interior, el Servicio de Inteligencia ha puesto el foco, no es la primera vez que ocurre, en Alternativa por Alemania, es el partido que es ya primera fuerza en intención de voto en las encuestas. Según el gobierno, en todo el país, en toda Alemania, hay casi 60.000 personas que son potenciales extremistas de ultraderecha y de ellos 28.000 están afiliados a esa formación política. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Está empezando el miércoles, hoy es el primer día del mes de julio, va a apretar mucho el calor con el termómetro por encima de los 40 grados ya en muchos puntos de la península, también en Canarias, con un incendio activo en Aragón, en la Sierra de Alcubierre, que ha alcanzado ya más de las 2.000 hectáreas afectadas. Hoy lo que preocupa sobre todo es el viento. Vamos por tanto a Aragón. Pepe Las Marías, buenos días. Buenos días, aunque desde el gobierno de Aragón apuntaban hace unos minutos que han podido trabajar de forma muy efectiva esta noche y que el perímetro del fuego no ha crecido. Pero eso sí, el incendio está fuera de control, ha obligado en las últimas horas a cortar 2 carreteras comarcales. Dentro de unos minutos se reúne el Centro de Coordinación. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, estaba preocupado por el fuerte viento que, como ayer, también se espera hoy en la zona. Se han dado unas circunstancias muy graves, como ha sido una alta temperatura, 35 grados, y sobre todo algo que nos ha matado, hablando claro, que ha sido la velocidad del viento, el cierzo, que ha hecho que la humedad relativa fuera bajísima y tuviera un altísimo viento. Esto ha hecho que prácticamente en 2 horas y media se nos hayan quemado 1.000 hectáreas de bosque. Ahora, como decimos, son 2.200. A las 7:30 se han incorporado los medios aéreos. La buena noticia es que las llamas no han obligado a evacuar ningún núcleo urbano. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Acaba de informar hace apenas unos minutos el Ministerio Español de Exteriores que el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende ya a 29 españoles fallecidos, 150 los españoles desaparecidos y 12 los que siguen bajo los escombros del seísmo. El último balance que hizo ayer a última hora el gobierno de Venezuela dice que en total son 1.943 los muertos y más de 10.000 los heridos. Entre los afectados y las familias y amigos de los fallecidos crece un sentimiento de indignación por cómo el gobierno venezolano, el gobierno de Delcy Rodríguez, está gestionando la emergencia. En Venezuela sigue la enviada especial de la SER. Berta Raventós, buenos días. Buenos días. Venezuela sigue luchando por sobrevivir en medio del caos y la devastación. Entre venezolanos existe una noción de hermandad total, pero hacia el gobierno la sensación es de abandono y desamparo. La organización colectiva continúa siendo lo que más resuelve y también lo que más une en estos momentos dolorosos. Aquí no vemos ninguno del gobierno metido acá. De hecho, que las maquinarias las están pagando los mismos familiares de los que están tapiados acá. Estamos ayudando, trayendo muchísima agua, muchísimos alimentos, enlatados, productos de higiene y de limpieza para los niños, también pañales. Por parte del gobierno, absolutamente nada. Es nulo, realmente lo del gobierno es nulo. Aquí lo que están trabajando de voluntarios son conocidos, familiares. Las labores de rescate siguen por 7ª noche consecutiva a cargo de brigadas internacionales y voluntarios que están totalmente faltos de recursos para avanzar. Exigen al Estado que proporcione maquinaria pesada para levantar las estructuras de los edificios derruidos, mientras siguen llegando a Venezuela delegaciones de rescatistas de todo el mundo ante una situación de urgencia en un país ya atravesado por la necesidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Aquí en España, en la Audiencia Nacional, el fiscal del caso Kitchen expuso ayer sus conclusiones finales. Pide 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, también para su número 2. El fiscal considera demostrado que existió una operación para espiar a Luis Bárcenas, también para robarle y destruir información comprometedora contra el PP y su cúpula. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Astre. En sus conclusiones, el fiscal habla de una operación bastarda y delictiva, dirigida, dice él, a boicotear la investigación del caso Gürtel. Con el objetivo de proteger al Partido Popular y a sus máximos dirigentes. César de las Rivas es el fiscal. La finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva de todo el operativo. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel. El fiscal detalló la abrumadora prueba contra el ministro Fernández Díaz, el uno de la operación, y contra el resto de los acusados. Ni una referencia a la posibilidad que ha planeado durante todo el juicio, apuntada por testigos e investigadores y por la propia Fiscalía en varias fases del procedimiento, que en el banquillo de la Kitchen no están todos los que son. Campos, gracias.
Hasta luego. La gasolina se encarece a partir de hoy 11 céntimos de media, ahora que el Gobierno, a pesar de que lo ha prorrogado, va a ir retirando poco a poco las ayudas que rebajan el precio de los carburantes. Competencia ha creado un mecanismo para denunciar a las gasolineras que incumplan estas rebajas, que no las apliquen. Jordi Fábrega. Competencia ha habilitado un sistema de señalización de las estaciones de servicio que incumplan la normativa y no trasladen correctamente a los precios de la gasolina y del gasóleo los cambios fiscales que entran en vigor hoy. En concreto, el decreto aprobado este mismo lunes por el Consejo de Ministros contempla que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia publique en su página web el nombre de las gasolineras que no cumplan. Competencia tiene que hacer un seguimiento semanal de los márgenes de estas empresas y, por tanto, cuando detecte irregularidades será cuando publique el nombre de estas estaciones de servicio en la web. Además, las gasolineras deberán tener un canal de reclamación gratuito y visible tanto en el establecimiento como también a través de su página web para que los consumidores puedan reclamar si no se les ha aplicado correctamente la rebaja fiscal. De lo económico, el IBEX 35 acaba de cerrar su mejor trimestre desde la pandemia. Ha llegado al Ecuador de este año, de este 2026, con una subida del 11%. Esto después de 6 meses de fortísimos vaivenes en las cotizaciones por la tensión en Oriente Próximo y por la fiebre con la inteligencia artificial. Ocurre justo con el petróleo en retroceso, porque, ahora lo comentábamos, ha caído un 38% entre abril y junio. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, después de semanas de infarto por la guerra en Oriente Próximo y con el fantasma del petróleo más o menos aparcado, el IBEX 35 ha cerrado el segundo trimestre con una subida del 14%, es la mayor desde finales del año 2020 y le coloca a las puertas de máximos cerca de los 19.500 puntos. El optimismo se replica en Europa y también en Wall Street, AI spenders, Microsoft, Amazon and Alphabet, donde ni los temores a una burbuja en la inteligencia artificial han impedido al Nasdaq, el índice de las grandes tecnológicas, dispararse un 25% hasta el ecuador del año. Las bolsas, por tanto, celebran un escenario menos incierto que opaca, sin embargo, al oro, lastrado por la llegada del nuevo presidente de la Reserva Federal. Se ha desplomado un 14% desde marzo, es su mayor caída desde la crisis financiera. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.